Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Se sentaron ayer, acordaron una cosa, acordaron el aumento, estuvieron de acuerdo, se firma un acta de acuerdo firmada frente a la autoridad de aplicación, pero terminado esto, o en el mismo, no sé, notificó este paro que además termina siendo puente por el feriado del medio, que causa evidentemente un malestar en medio de una negociación, y para eso estamos con el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, el profesor Ismael Enrique. Ismael Paulino, Nacional Río Turbio, saluda. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo va? Un saludo allí para vos, para toda la audiencia. Bueno, Ismael, compleja la situación. Parecía que habían arribado a un acuerdo con ADOSAC, pero ADOSAC, luego de firmar el acuerdo, aceptar el aumento, decide una medida de fuerza inmediatamente. Así es. Bueno, en primer lugar, una gran sorpresa, digamos, desagradable en el día de ayer, anoche, digamos, no el día de ayer, anoche, porque nos reunimos desde las 10 de la mañana, después hicimos hasta las 2, 3 de la tarde, después hicimos un cuarto intermedio, volvimos a encontrarnos a las 19 horas, y alrededor de las 21:30, 22, yo no recuerdo el horario, pudimos firmar el acta, que viene en la introducción, lo mencionaba, pudimos firmar el acta, un acta en la cual queda explícito que al final de la expresión del sentido y por dónde transitó el debate, justamente la autoridad laboral, que es la autoridad de aplicación de la conciliación obligatoria en el marco de la cual estábamos, decide justamente dejar plasmado en el acta que las partes acuerdan, bueno, lo que acordamos, ¿no? Aplicar la cláusula gatillo, el incremento del valor punto en diciembre, incrementar el título, incorporar la suma de los 2.500 al escalafón y la convocatoria nuevamente para seguir discutiendo el 22 de noviembre. Esto es lo que acordamos las partes en función del debate que habíamos llevado a cabo, y en el acta queda plasmado esto de que se incorpora la propuesta salarial, ¿sí?, y que se tengan en cuenta consideraciones que son exigencias del Congreso, como devolución de días, etcétera, etcétera. Nosotros aquí, y si en el acta está claro, fuimos explicando cada uno de estos puntos, digamos, ¿no? O sea, se llevaron una respuesta escrita a cada uno de estos planteos que como exigencia se planteaban. Nosotros bajo ningún punto de vista entendemos por qué. Dos cosas. Primero, ¿por qué se pone como una variable de negociación algo que nunca había estado sobre la mesa en discusión, que es devolver los días de paro descontados? No estuvo nunca, ni está nunca esto como variable de negociación en la mesa paritaria o en la mesa de conciliación obligatoria, cualquier instancia que tengamos de negociación, y ni siquiera en las subcomisiones, tanto laboral como salarial. Nunca estuvo. Nos pareció raro que esto se plantee ahora como una exigencia extrema. ¿Y por qué digo como una exigencia extrema? Porque en un momento, y como está, si ustedes leyeron, seguramente que sí, el comunicado del Congreso de ADOSAC el día domingo, ellos dicen que incorporan la propuesta condicionada por estos aspectos. La pregunta que nosotros hicimos, básica, en el ámbito de la reunión, el día de ayer es: perfecto, si no están estos condicionamientos, entonces, ¿no se incorpora la propuesta? Porque era lógica la pregunta, digamos. Claro. Yo acepto esto, pero si me das esto otro. Entonces yo digo, no te doy esto otro, entonces a esto no lo aceptás. Esto fue lo que ayer nos preguntamos y le preguntamos al sindicato, porque hay una palabra en el comunicado de ADOSAC clave que es condicionamiento. Entonces, si el condicionamiento es tal, condicionaba el cierre de la paritaria. Esto, después de un largo debate, una larga discusión y demás, se pudo resolver, y por eso queda escrito en el acta de una manera diferente, donde no es condicionamiento. Pero eso fue hasta después de firmar el acta, porque hora y media después salió la comunicación del paro de 72 horas. Entonces, no entendemos, porque esto para nosotros es carece de legalidad absoluta, porque el acta fue firmada en el marco de la legalidad con las autoridades del Ministerio de Trabajo. Y bueno, ante esta situación nosotros lo que vamos a hacer
como Consejo de Educación, vamos a solicitar al Ministerio de Trabajo de la provincia que intervenga en función de que aquí hay una inconducta, digamos, que transgrede normas, disposiciones y leyes que enmarcan esta negociación. Digamos, esto no es un juego, digamos, es una negociación seria que involucra un aumento salarial, que involucra condiciones laborales y que impactan en miles de docentes de la provincia de Santa Cruz y por ende en los miles de estudiantes y las familias de la provincia. Entonces, al menos, y como lo dice la ley de paritarias, tienen que resolverse los conflictos en el marco de la buena fe. Entonces digo, ¿de qué buena fe podríamos estar hablando si a minutos de cerrar un acta y firmarla, porque está firmada por las partes, y homologada refrendada por el Ministerio de Trabajo, se rompe este acuerdo y se saca una medida de fuerza extrema por 72 horas, mediando un feriado en el medio? Entonces, nos parece que al menos es una inconducta transgresora, violatoria de normas, leyes y demás, y esto nos parece extremadamente grave, digamos. Como un principio de acción. En ese sentido, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a efectivizar este aumento, obviamente, teniendo en cuenta, el Consejo, el Gobierno de la provincia a través del Consejo, teniendo en cuenta y en el marco que llevamos adelante con la Asociación AMET. AMET sí incorpora el aumento salarial y se respetaron los términos establecidos en ese momento. Es un acta que está firmada el día jueves por el sindicato AMET y, en ese marco el Gobierno de la provincia, y a partir del acuerdo con AMET, va a pagar el aumento, porque ante la actitud violatoria del acta de ayer por parte de la DOSAC, nosotros no podríamos estar abonando esta recomposición salarial, ¿no? Es decir, lo están haciendo basados en el acuerdo de AMET, no con el de ADOSAC, porque entiende que acá hay un tema que hay que dilucidar ahora cómo queda. Exactamente, porque yo firmo que acepto y firmo esto, y a los 10 minutos pongo una medida extrema que implica extremar, digamos, y tensar al máximo la cuerda en el conflicto, cuando el conflicto y la centralidad del conflicto es justamente el aumento salarial. Esto es lo que no se comprende y que me parece que tiene que tener claro la docencia, ¿no? Fuimos a discutir un aumento salarial, una recomposición hasta el mes de diciembre para los docentes, sentarnos nuevamente en noviembre para mirar cómo seguimos hacia adelante, y esto lo logramos. Ahora, resulta que en el medio aparece un paro de 72 horas por los ribetes de esa centralidad del conflicto. Digo ribetes porque no es sustancial, ni debe ser privativo del aumento estas otras cuestiones, digamos. Porque no tendría que haberse rechazado la propuesta. Si esto era condicionante y esta era condición sine qua non para aceptarla, para incorporarla, debió haber sido rechazada, que hubiese sido mucho más honesto, ¿sí? Que poner, acepto pero condiciono con esto. Entonces, si la condición no está, yo no estaría incorporando. Bueno, después de un debate y lograr resolver esto, ¿sí? Aparecen las 72 horas de paro, que para nosotros es, insisto con esto, una enorme inconducta, y me parece una falta de criterio respecto de la aceptación del marco legal que tiene el Ministerio de Trabajo para convocarnos y resolver los conflictos salariales, ¿no? Pero además entiendo que no le fue planteado el conflicto, porque en todo caso una medida de fuerza es una medida de acción directa que hace un gremio, es diciendo, buscando la solución del conflicto, pero aquí le plantean un paro luego de haber acordado el conflicto, porque es la firma del acta del conflicto finalizado, y estableciendo una reunión para noviembre, si no me equivoco. Exacto. O sea, lo del paro es bastante raro, porque la acción gremial ahí no se comprende. Exactamente, porque, a ver, yo insisto con esto, la centralidad del debate y la discusión está dada por el aspecto salarial estrictamente, que es el aumento para lo que puedan cobrar los docentes, ¿sí? Pero, oh sorpresa,
el Congreso nos pone como condicionamiento, ¿sí? Entre otras cuestiones, y aparentemente para ellos es lo central, la devolución de los días de paro que se han descontado de paros anteriores. Entonces, ante más de 30, ahora 35, 36 días de paro, no se han descontado más de 3, 4 días. Ahora, se transforma, parece esto, o lo transformaron después, en el eje central de la discusión y el debate, cuando lo central en el debate era la recomposición salarial, justamente. Bueno, ¿y esto cómo va a quedar, Ismael? Porque es una situación bastante compleja. Es bastante compleja, sí, claro. Por eso nosotros vamos a hacer dos cosas. Por un lado, ante la situación esta, vamos a solicitar al Ministerio el Consejo ya solicitó al Ministerio de Trabajo la intervención inmediata para que, en función de las leyes, pueda llevar adelante todos los mecanismos y procesos administrativos que corresponda, ¿verdad? Eso con el Ministerio de Trabajo. Y nosotros, como Consejo de Educación, liquidaremos el aumento salarial teniendo en cuenta el acta que aprobamos con AMET el día jueves. Bueno, a DOSAC se expone ya no de esta son... manera, porque lo que no queremos, cierro la idea, porque lo que no queremos justamente es perjudicar a los docentes. Claro, porque ante esta posición lo que podría hacer el Consejo Provincial de Educación decir, bueno, con DOSAC no acordamos nada, porque rompió el acuerdo de buena fe, y entonces no hay nada, ni aumento ni nada. Exacto, pero bueno, nosotros tenemos otro tipo de mirada, otro tipo de criterio respecto a resolver una situación determinada, y creemos que no podemos tomar de rehén a los docentes cuando hay un sindicato que incumple la firma de un acta que a la hora y media toma otra decisión. Acá el gobierno tiene y puso de manifiesto absolutamente toda la voluntad de resolver esta situación. Ahora está en manos del sindicato, que ha tomado esta medida extrema y que deberán hacerse cargo de los prejuicios que esto genera, digamos, ¿no? A los docentes. Así que bueno, no entendemos esto, es un comportamiento bastante confuso, carece de cualquier cuestión de legalidad, ¿sí? Y esto yo creo que deja, y esto es importante también recalcarlo, que deja desamparado y en una situación de absoluta vulnerabilidad a los docentes, ¿sí? Que venimos con pauta salarial a agosto. Esto es lo grave, digamos. Por eso la voluntad del gobierno es romper con esto a partir del acuerdo llevado con AMET. Sí, también la autoridad de aplicación podría declararlo ilegal al paro, y eso le genera otro problema a quienes realicen la medida de fuerza. Exactamente, por eso le pedimos al Ministerio de Trabajo de la provincia que intervenga al respecto, ¿no? Claro, porque es una de las medidas. Podría decir, bueno, se acaban de acordar y después reaccionás con un paro, podrían declarárselo ilegal y eso va a generar más dolores de cabeza. Exactamente. Bueno, pero estas cosas ocurren cuando no entendemos por qué o cuáles son los reales intereses de un sindicato y de los que marcan la línea política dentro de un sindicato, cuáles son los reales intereses que hacen que lleven al conjunto de los trabajadores a situaciones de vulnerabilidad y de desamparo. Me parece que los docentes deberían prestar atención a esta situación, deberían estar mirando que hay un sindicato que no está haciendo las cosas en función de sus propios intereses, sino que aparentemente de otro tipo de intereses que no sabemos y no dilucidamos cuáles pueden ser, ¿no? Ismael, si bien el aumento lo leí, pero bueno, los puntos y una serie de cuestiones que, traducido en el sueldo, quedaron cerca de los 120.000 que pedían como ingreso testigo, sueldo testigo, como les llamaban vulgarmente. A ver, no quedamos lejos de los 120.000, porque incluso acá también tenemos que pensar que se suma a esto el incentivo docente que es pagado por Nación, ¿sí? Y nosotros quedamos bastante cerca de este monto, incluso aquellos docentes que cobran salario familiar, aún así se acercan mucho más y superan, porque en la paritaria central se aumentó el salario familiar que impacta a todos los trabajadores, incluidos los docentes. Entonces estos aumentos también impactan al sector docentes
al sector docente en el caso que tengan o incorporen alguna suma por salario familiar. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros por ahí no podemos tener exactitud hoy para tener el salario, porque como incorporamos la cláusula gatillo y la cláusula gatillo es móvil en función de la variable de inflación, entonces en ese sentido no podemos decir a cuánto vamos a llegar con el valor punta, a cuánto vamos a llegar con el sueldo de bolsillo exacto. Podemos hacer cálculos aproximados, pero los aproximados, insisto, no quedamos lejos de estos 120.000 originales que estaban pidiendo, ¿no? Bueno, eso no le va a generar, bueno, no es su caso, usted analiza solamente el Consejo Provincial de Educación, pero digo que la gobernadora estará mirando porque eso también le va a generar una discusión con el resto de la administración pública, diciendo, andamos buscando todo lo mismo ahora. Exactamente, bueno, seguramente, pero esta fue la forma que nosotros pudimos negociar con los docentes. Y otra cosa que me parece interesante mencionar, que también es inentendible esta conducta del paro de ADOSAC, porque nosotros en la oferta salarial que hicimos y que aprobamos ayer, prácticamente la mayoría de los puntos a los que llevamos a acuerdo son cuestiones que nos habían pedido los sindicatos. Son cuestiones que nos habían pedido los sindicatos. Entonces, cuando teníamos prácticamente puesto sobre la mesa todo lo que nos venían pidiendo, resulta que en el momento de cerrar el acta, ¿sí?, el último congreso incorpora una variable que nunca estuvo en discusión ni está en discusión en la mesa paritaria de negociación, que es devolver los días caídos. Eso nos llama poderosamente la atención. Es como, deberíamos estar pensando entonces, o podemos pensar nosotros, que cuando nos vamos acercando a resolver un problema, yo busco alguna variable que sé que esa variable va a ser conflictiva y que no me va a permitir resolver un problema, entonces no lo resuelve. Entonces, en el fondo, ¿queremos resolver el problema de los docentes o no queremos resolver el problema de los docentes? ¿No? Porque aparentemente, y esto disculpe el término, nos han venido corriendo el mojón desde hace un tiempo a esta parte. Y le hemos pedido permanentemente no sigan corriendo el arco. ¿Sí? Tenemos que tener un punto de inflexión en el cual acordemos, cerremos y beneficiemos al conjunto de los docentes y de la comunidad educativa toda. Porque si no, si yo sigo corriendo el arco, esta es una historia de nunca acabar y nunca vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo. Entonces vamos a seguir eternamente con pauta salarial agosto del 22, porque un sindicato no quiere cerrar como corresponde. Me parece que estas son las cuestiones que tienen que fundamentalmente saber los docentes, ¿no? A mí me parece que también en ese escrito de ADOSAC que ponía condicionante, no solamente los días caídos, sino que le pedía al Consejo Provincial de Educación que no descontara en los próximos paros, que es una cuestión que es una herramienta como que pedirle a un gremio que firme que no va a hacer paro. No lo va a hacer. Exactamente. Exactamente. Cuando yo la leí ayer dije, me parece que es como para no acordar, porque era muy difícil. Bien. Que la cláusula gatillo sea permanente cuando la paritaria cierra en diciembre. Sonaba como medio de fondo una cuestión rara. Exactamente, es así, tal cual lo has dicho. Suena como a decir, bueno, acepto esto, incorporo esta propuesta, pero tengo todos estos condicionantes. Ahora, ayer insistimos y pudimos destrabarlo. Por eso también me parece que hay una deshonestidad absoluta al respecto con este paro, porque pudimos discutir y pudimos resolver la cuestión del condicionante para que podamos incorporar la propuesta y poder pagarla. Porque la pregunta es, si vamos con estos condicionantes, ¿liquidamos el aumento o no liquidamos el aumento? Porque si no están los condicionantes, entonces, ¿puedo liquidar? ¿O tengo que esperar a resolver todos los condicionantes en algún momento, no sé cuándo, o no, o de qué manera, para poder liquidar el aumento? Esto fue lo que planteamos ayer con absoluta claridad nosotros como Ejecutivo, ¿sí? Y bueno, obviamente que esto generó todo un gran debate, una gran discusión, y pudimos acercar algunas posiciones con el sindicato y dejar escrito en el acta esto de manera distinta, que nos permita abonar el aumento. Pero resulta que el paro tira por borda
absolutamente todo esto que que habíamos logrado, ¿no? Bueno, seguramente en las próximas horas el Ministerio de Trabajo dará su opinión o dictaminará algo de lo que ustedes le solicitan en su intervención, ¿no? Seguramente el Ministerio de Trabajo sabrá cómo, de qué forma, cuáles mecanismos tiene para intervenir al respecto, ¿no? Ismael ha sido, como siempre, muy gentil en charlar con la radio pública. Bueno, una noticia porque ustedes han tenido una reunión durante gran parte de la mañana respecto a este tema. Sí, por supuesto que desde muy temprano seguimos trabajando con esto, y bueno, y seguiremos, digamos, ¿no? Porque creo que nuestra responsabilidad es para con la comunidad educativa, para con los docentes, para con los estudiantes y las familias de Santa Cruz. Y ese es el motivo que nos mueve a nosotros, al menos, a seguir trabajando y a seguir buscando los consensos necesarios y que no se rompan de esta manera, ¿no? Claro. Ismael ha sido muy amable con la radio pública. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Gracias.